Historia real de esta buena. Mi esposo guardaba un secreto oscuro en el sótano durante 3 años. Elena, a sus 60 años, había llevado una vida tranquila en aquel pequeño pueblo abrazado por montañas que parecían murmurar secretos a sus espaldas. Cada mañana despertaba al canto de los pájaros y la luz dorada del sol colándose por la ventana, mientras su día se llenaba de senderos de flores en su jardín y el aroma de guisos familiares cocinándose a fuego lento. Pero su mundo perfecto se desmoronó con la muerte de su esposo, un hombre de apariencia encantadora, pero de misteriosos abismos. Fue a limpiar el sótano, un lugar que siempre había educado su curiosidad, donde todo cambió. El sótano estaba empolvado, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus muros de piedra fría. Elena se agachó, sintiendo un escalofrío en la espalda, cuando se topó con un viejo baúl cubierto de telarañas, como si esperara que alguien lo descubriera. Con manos temblorosas lo abrió. El crujido de la tapa resonó en el silencio, y dentro encontró documentos amarillentos y fotografías en blanco y negro. Su corazón se aceleró al ver a su marido, sonriendo con una sombra de misterio que nunca había notado antes. Pero no eran solo recuerdos. Aquellos papeles contenían nombres, fechas y descripciones de personas que habían desaparecido en su querido pueblo. Elena sintió como si el aire se le escapaba. ¿Cómo pudo su esposo guardar un secreto tan oscuro? La inquietud le llenó el pecho. Su marido, el hombre que amó, estaba atado a un trato siniestro relacionado con aquellos desaparecidos. Una sensación de traición y confusión la envolvió como una niebla helada. Mientras el pánico la envolvía, notó algo más, unos rasguños en el suelo, como si alguien hubiera estado allí, mirando. Se giró de golpe y sintió la mirada de un extraño que había estado observando. Su rostro, oculto entre las sombras, tenía una expresión de odio y venganza. Elena dio un paso atrás, asustada. La revelación de su esposo estaba sacando a la luz secretos que muchos preferirían mantener enterrados. Cada noche se despertaba con el nudo en la garganta, atormentada por la idea de que quizás había compartido su vida con un extraño. La incertidumbre y el miedo carcomían su ser. Su hogar, una vez un refugio cálido, ahora era un laberinto de traiciones. ¿Valía la pena seguir excavando en la verdad? Las palabras de su marido resonaban en su mente, frases de amor y confianza. Ahora podrían ser solo sombras. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. Una noche, mientras trataba de dormir, un crujido la despertó. Se levantó temblando y encontró una nota debajo de la puerta, un mensaje anónimo que decía: «Detén tu investigación. No te atrevas a seguir buscando». La inquietud la invadió e inevitablemente se preguntó quién estaba detrás de esto. ¿Por qué sentía que su vida estaba en peligro? El corazón le latía acelerado. Por un lado, su anhelo de descubrir la verdad. Por otro, el miedo de perderlo todo. Una tormenta de emociones la sacudía. La pregunta no era solo sobre su marido, sino sobre su propia vida, su legado y cómo enfrentar a las sombras del pasado. ¿Podría sobrevivir desenterrando secretos que debieron haber permanecido ocultos? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión era palpable en el aire. Elena, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miraba la nota deslizándose lentamente hacia el suelo, como si fuera un último aviso que no podía ignorar. Sus manos temblorosas la alcanzaron, y la curiosidad la dominó. Pero antes de que pudiera abrirla, un ruido seco resonó en el sótano. Un golpe, como si algo o alguien hubiera caído. Se detuvo,
El miedo le heló la sangre. Sus instintos le gritaron que ni un segundo más deberían desperdiciarse. Se acercó a las escaleras, cada paso un eco en la oscuridad, mientras su mente corría en círculos. ¿Era su esposo realmente el hombre que creyó conocer? Quería volver atrás, regresar a la seguridad de su vida anterior. Al llegar al fondo, el sótano parecía aún más sombrío. La escasa luz apenas iluminaba las paredes frías. Decidida, se adelantó hacia donde había escuchado el golpe, y de repente, el aire se cortó. Allí, en el rincón más oscuro, había algo, una figura encorvada, con la cabeza gacha. Elena se detuvo. El miedo la paralizó. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Su voz sonó entrecortada, como si le costara salir. La figura levantó la cabeza lentamente. Era un hombre, con una mirada desgarrada y un rostro conocido, pero indistinto. Era el vecino de la calle de arriba, un hombre al que había visto años atrás, pero que había desaparecido misteriosamente, con su voz temblorosa. El hombre dijo: «Elena, tienes que escucharme. Tu esposo es parte de todo esto». Se sintió mareada. La confusión la envolvió. ¿Qué sabía él? ¿Qué era todo esto? Antes de que pudiera articular una pregunta, el hombre se lanzó hacia ella, con una chispa de locura en sus ojos. Él fue el último dentro del trato, gritó, frenético. Las desapariciones, todo está conectado. No puedes confiar en él. Elena retrocedió, llevándose las manos a la cabeza. Su mundo, que había empezado a desmoronarse tras la muerte de su esposo, ahora se hundía aún más en un abismo de horror. ¿Qué clase de trato había hecho? ¿Con quién se había asociado? El hombre continuó, su voz ahora un susurro urgente. Él te estaba vigilando. Sabía que había secretos. Sabía que no estabas lista para lo que hay aquí. No eras la única que lo amaba. Elena sintió un nudo en su garganta. ¿Qué significaba eso? La claridad comenzó a asomarse, pero el horror que lo acompañaba la abrumaba. Miró al hombre, al borde de la locura, y retrocedió un paso. En ese instante, un chasquido resonó detrás de ella. Se giró con rapidez, apenas dándole tiempo a asimilar lo que pasaba. La puerta del sótano se cerró violentamente, y el sonido de una cerradura girando resonó en el aire, dejándola atrapada. El pánico se adueñó de ella. Estaba sola, y el hombre que parecía un rayo de esperanza se transformó en una amenaza. Él también retrocedió, temeroso, pero determinado. Tienes que abrir los ojos. No puedes esperar más. Esto va más allá de tus miedos, más allá de tu esposo. Hay algo más en este pueblo, y tú estás en el medio. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. Todo giraba. Entonces, un sonido familiar, un crujido detrás de ella. Volvió a mirar a la figura en la sombra. La realidad que conocía estaba hecha añicos, y un secreto, uno bestial, golpeaba su mente con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de su esposo apareció, elevada y desfigurada. Sus ojos, distantes y vacíos, la miraban. La angustia y la confusión de Elena se toparon con el horror en su rostro. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. Ella comprendía. En un giro devastador, la verdad la golpeó. Él no era un protector, era el enigma, la raíz de cada desaparición. Esa conexión sellada en aquel baúl, un pacto, y su amor se había convertido en su carcelero. Elena se quedó helada, enfrentando lo inimaginable. Su mundo se había vuelto una pesadilla. ¿Qué iba a hacer ahora? Elena se quedó paralizada. La figura de su esposo, desfigurada y distante, la miraba fijamente, pero ya no era la imagen del amor que había conocido. Era un reflejo del horror, una sombra que se había apoderado de todo lo que creía. Su voz, llena de un eco vacío, retumbó en el sótano helado. «Tú no debiste abrir ese baúl». Una ráfaga de aire frío recorrió la habitación, y el corazón de Elena se detuvo en un instante de asfixiante terror. Cada palabra que su esposo pronunciaba se sentía como un golpe. Ella retrocedió, incapaz de procesar el peso de su traición.
De repente, el hombre del rincón, el vecino que había desaparecido, se lanzó hacia adelante. Su mirada llena de desesperación se centró en Elena. «¡No lo escuches! ¡Tú eres la clave!», gritó. Su voz frenética casi la sacudió. Elena sintió el nudo en su estómago intensificarse. ¿La clave de qué? El laberinto de preguntas que la atormentaba creció más en sus pensamientos. «Él no es quien crees», continuó el vecino, señalando a su esposo sin poder contener el pánico. «Él te ha mantenido lejos de la verdad. Las desapariciones no fueron solo un trato. Él es el responsable». Elena sintió la realidad tambalearse bajo sus pies. Su esposo, quien había sido su roca, el hombre con el que había compartido risas y sueños, ahora era la raíz del terror. La confusión la envolvía mientras se atragantaba con el dolor. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz un susurro quebrado. Antes de que su esposo pudiera responder, Elena dio un paso atrás, chocando contra la pared fría del sótano. Su mente luchaba por encontrar sentido a esa locura. ¿Un pacto? ¿Desapariciones? Todo lo que conocía se desmoronaba como arena entre sus dedos. Los ojos de su esposo la atravesaron. Un brillo de algo oscuro habitaba en su mirada. Una chispa de un secreto que había estado esperando el momento adecuado para salir. «Te he protegido», murmuró acercándose con lentitud. «Era por tu bien». El tono de su voz la estremeció, pero también le hizo dudar. ¿Era él realmente el monstruo o era solo un hombre atrapado en un juego más grande? Su mente se tambaleaba entre el amor y el horror. En ese momento, un ruido ensordecedor sacudió el sótano. La puerta había sido arrojada de golpe, y desde la penumbra apareció una figura más. Unas luces brillantes iluminaban la escena, y Elena se dio cuenta de que eran las luces de la policía. La angustia y la confusión se transformaron en pánico. «¡Todo el mundo fuera!», gritó un oficial, apuntando su linterna hacia ellos. El temor se apoderó de Elena cuando las piezas comenzaron a encajar. ¿Por qué la policía estaba aquí? ¿Qué había hecho su esposo que lo había traído hasta este punto? «Deténlo», gritó el hombre, el vecino quebrado. «Elena, no le creas. Él es el último». Elena sintió el sudor frío correr por su espalda. La explosión de luces y gritos la envolvió cuando su esposo la miró con resentimiento. «Tú no sabes nada», dijo, y un último destello de desprecio iluminó su rostro antes de que todo se hundiera en el caos. La policía se abalanzó sobre su esposo. Pero él desapareció entre las sombras, como si se desvaneciera. Elena estaba atrapada en la tormenta, incapaz de entender lo ocurrido. La luz de la linterna la alcanzó, y volvió a ver el rostro del hombre que había estado en la esquina. Ahora lleno de terror. «¿Qué pasa?», preguntó uno de los oficiales, mirando entre la confusión. Elena tragó saliva. El horror la invadía. No solo estaba perdiendo a su esposo, sino que ahora toda la atención estaba sobre ella. El vacío en su estómago se apoderaba de su ser, mientras una dura verdad comenzaba a asentarse en su mente. Ella era parte de esto, parte del misterio que había rodeado las desapariciones. Y justo cuando pensó que nada podría empeorar, un grito desgarrador llenó el aire, proveniente de fuera del sótano. Se giró y un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que algo aún más oscuro se acercaba. «Elena», gritó el vecino con desespero, «no mires atrás». Pero ya era demasiado tarde. El eco de ese grito resonó en el fondo de su ser, y el oscuro secreto que había estado oculto a plena vista estaba a punto de ser revelado. Elena, paralizada por el caos y la incertidumbre, observaba mientras la figura de su esposo se desvanecía en las sombras, su rostro una mezcla de odio y tristeza. El hombre del rincón, el vecino que había sobrevivido a todo, estaba al borde de un colapso. La tensión en el aire era casi palpable, y el grito desgarrador que había escuchado desde el exterior la llenó de un miedo visceral. ¿Qué estaba pasando? La policía se movía enérgicamente, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Un crujido resonó en el sótano nuevamente, y en un instante, la puerta se abrió de par en par, mostrando un mundo exterior en caos.
Los destellos de luces de la policía reflejaban una escena aterradora. Personas corriendo, gritos, un palpable sentimiento de pánico. Elena sintió que su estómago se apretaba. La puerta había traído consigo un aire frío que llenó la habitación, casi como si presagiara algo más. «Elena, escúchame», gritó el vecino. Pero sus palabras se ahogaron en el bullicio. No puedes confiar en él. Pero no era su esposo quien le causaba más miedo. Era la sombra que se acercaba por el camino, una figura conocida. Su pulso se aceleró, y el horror se transformó en incredulidad. Era Marta, la amiga de toda la vida de su esposo, alguien a quien había considerado de confianza. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Marta?, preguntó, su voz temblando. «¿Qué está pasando?» Marta, con un semblante pálido y ojos desorbitados, parecía más un espectro que una amiga de confianza. Ella se detuvo, su mirada fija en el esposo de Elena, quien aún permanecía en la penumbra. «No, no puedes dejar que escape», gritó Marta, mientras se lanzaba hacia adelante. Pero entonces se detuvo bruscamente, como si una revelación la hubiera golpeado. El silencio en el sótano era abrumador. La atención de todos se centró en Marta, su respiración acelerada llenando el espacio. Yo no sabía», murmuró ella, con lágrimas que amenazaban con brotar. «Él no es quien dice ser. Elena, tu esposo está detrás de todo esto». Un escalofrío recorrió la columna de Elena. ¿Cómo podía ser eso posible? Marta continuó, y las palabras salieron a borbotones, como si una compuerta se hubiera roto. «Las desapariciones no es solo su culpa. Él es parte de algo más grande. Tú no deberías haber escarbado en ese baúl». La mirada de su esposo se tornó oscura, como si la confesión de Marta le hubieran golpeado directamente en el pecho. «Cállate», gritó él, su voz resonando en la habitación, llenando el espacio con una energía espeluznante. «No te atrevas a hablar de lo que no entiendes». Pero las palabras de Marta resonaban en la mente de Elena. Un torrente de recuerdos y momentos pasados con su esposo regresó a ella. Pero ahora estaban llenos de un nuevo contexto. ¿Y si todo lo que había creído era una mentira? El caos creció en el exterior. Se escucharon gritos cada vez más cerca. De repente, todo lo que había sentido se espiralizó en un momento de dolor desgarrador. La policía no solo estaba ahí por las desapariciones, estaban tras de algo mucho más oscuro. «¡Espera!», gritó Elena, mientras corría hacia la puerta. «¿Qué está pasando?». Pero al girarse, resbaló en el suelo frío y cayó, justo en los pies de su esposo, quien la miraba como si fuera un extraño. Fue entonces cuando una sirena desgarradora llenó el aire, seguido de un grito desgarrador. Un grupo de personas irrumpió corriendo en el sótano. Elena levantó la vista y el horror la paralizó. Entre ellos, un rostro familiar, un viejo amigo de su esposo, el hermano de una de las desaparecidas. Su mirada estaba llena de furia y desesperación. «Elena», gritó, sus ojos escudriñando la escena. «Él ha estado detrás de estas muertes». El corazón de Elena se detuvo. La verdad la golpeó como un ladrillo. Su esposo la había mentido sobre todo. Las desapariciones, esas historias que había considerado leyendas urbanas, eran reales, y ella había estado en medio de una red de engaños. Marta, el vecino. Y sus propios recuerdos se entrelazaban en una grave realidad que desbordaba su entendimiento. No solo era su esposo culpable, había algo más profundo. Algo que había estado en sus vidas desde el inicio. Mientras todos se volvían hacia su esposo, Elena dio un paso atrás, sintiendo el impulso de huir. Pero sus pies estaban pegados al suelo. Todo daba vueltas. El eco de los gritos y las luces brillantes parecían combinarse en un solo grito ensordecedor. En ese momento, su esposo sonrió, pero no era la sonrisa del amor. Era una sonrisa de triunfo. Una sensación helada le recorrió el cuerpo. La figura que se había creído era dolorosamente falsa. Justo cuando Elena estaba a punto de gritar su nombre, un estallido de silencio ahogó todo a su alrededor, y su mente se llenó de preguntas. ¿Qué era su vida realmente? ¿Quién era él?
¿Quién era ella? Ese instante de verdad devastadora resonó en su pecho. Todo lo que había creído se desmoronó, y al mirar a su esposo, Elena entendió que la única respuesta real estaba oculta en la oscuridad que lo rodeaba, y que ahora ella estaba atrapada en ella. Elena, atrapada en el caos, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía creer lo que escuchaba. Su esposo, la persona que había amado, ahora la miraba como si fuera un extraño. El hombre al que había prometido estar al lado en las buenas y en las malas se había convertido en un enigma aterrador. La tensión en el sótano era opresiva, pero justo cuando pensó que las cosas no podían empeorar, un grito estruendoso rompió el aire. «¡Elena!», gritó una voz. Era la madre de uno de los desaparecidos. Su rostro desgastado y empañado de ira flotaba en la oscuridad. Rebosante de dolor, avanzaba lentamente hacia ella. La mancha de la pérdida se extendía, y su grito resonaba con el eco de los corazones rotos del pueblo. «Él es un monstruo», gritó apuntando a su esposo. «Nunca debiste confiar en él». El corazón de Elena se hundió. Pero en ese instante, un nuevo grito desgarrador resonó. La puerta del sótano se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de luz. La policía había llegado en masa. Voces entremezcladas con el fragor de pasos pesados. «¡Al suelo!», gritó un oficial. La confusión la inundó al ver a su esposo retroceder, su expresión transformada en un grotesco semblante de desesperación. Su mirada dejó de ser un refugio. Ahora era un abismo oscuro. Elena dio un paso hacia él, buscando respuestas, pero el horror que sentía crecía, como una tormenta. «¡Detente!», gritó el hombre vecino. «Elena, no te acerques a él». Pero antes de que pudiera reaccionar, el rostro de su esposo se tensó. Su mano, que había estado oculta, se movió con velocidad inquietante. Un destello metálico brilló bajo la luz brillante. Era un cuchillo. Elena sintió cómo el frío se apoderaba de ella, sus manos temblando. No quería creer lo que veía. Todo lo que había considerado normal, todo lo que había amado, ahora se convertía en una espiral de locura. «¡Aguanta!», gritó uno de los oficiales, avanzando hacia él con su arma en mano. Todo se volvió borroso, mientras el caos estallaba a su alrededor. La figura de su esposo se movió con rapidez, intentando abrirse paso entre los policías. Pero fue demasiado tarde. Un disparo resonó en el aire, desgarrando la tensión como un látigo. Elena sintió el tiempo detenerse. Su esposo cayó al suelo, el cuchillo deslizándose de su mano y aterrizando en un charco de oscuridad. «¡No!», gritó, lanzándose hacia él, su corazón lleno de terror. Sus dedos temblorosos se aferraron a su pecho. Pero cuando lo tocó, no era la calidez que conocía. Su piel estaba fría y sus ojos vacíos. Mientras la policía contenía a la multitud, las palabras de Marta resonaban en su mente. Todo estaba conectado. Pero entonces Elena sintió un movimiento, un rodar suave, casi imperceptible. Fue cuando se dio cuenta de que no era el silencio lo que la rodeaba, sino una revelación. Los murmullos del pueblo comenzaron a elevarse. Las voces crujían con la misma fuerza que un tren en dirección a un desastre. ¿Qué significaba todo esto? El rostro de Marta se tornó pálido como un lienzo, y el vecino se tambaleó, el horror ensombrecido en sus ojos. «No puede ser», susurró martillándolo al aire. «Él no es el único». Pero entonces una figura emergió de las sombras, un hombre alto con un abrigo oscuro, cuya presencia parecía tener un poder ominoso. «Lo siento, Elena, pero esto apenas comienza». Con una sonrisa aterradora sacó un viejo baúl del rincón más oscuro del sótano. Miró a su alrededor y mientras lo hacía, esa figura tan conocida de repente cobró vida. Era el hermano de la desaparecida. Pero había más. Mirar a su esposo y luego a la multitud. Se reveló que todos eran parte de algo mucho más grande. Con cada palabra que decía, las paredes del sótano parecían cerrarse sobre Elena. Su corazón palpitaba mientras las luces del pueblo titilaban con una duda aterradora. ¿Qué era este nuevo capítulo de su vida que emergía de las sombras?
Las preguntas se arremolinaban como un tornado en su mente. ¿Acaso su amor era un engaño desde el principio? ¿Quiénes eran estos hombres? El impacto de la revelación sobre ella la congeló. Nadie estaba a salvo, ni ella, ni su esposo, ni el pueblo entero. La sensación de traición se arrojó sobre su alma como un manto de cenizas. Y así, mientras la realidad se desmoronaba, lo único que quedó fue un eco de promesas rotas y una búsqueda incesante de la verdad. ¿Qué pasaría ahora? Elena, atrapada en el caos de la revelación, sentía que el mundo temblaba bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina llenando cada rincón de su ser. La figura siniestra de su esposo caído, su mirada que ya no era de amor, sino de desesperación y odio, la perseguía. Ella retrocedió un paso, temblorosa. «No, esto no está sucediendo», gritó, sus palabras llenas de un terror palpable. La policía, ahora en el sótano, rodeaba la escena como peces en una jaula. Las luces brillantes lanzaban sombras danzantes, y el rostro de Marta, llena de pánico, brillaba con una intensidad desgarradora. «Él te ha estado manipulando», gritó Marta, entre lágrimas, interrumpiendo la tensión palpable. Su voz parecía ser la única ancla en un océano de locura. Desde el principio, Elena miró a su esposo, que ahora yacía inmóvil en el suelo. El cuchillo había caído, pero su mirada, aún llena de rencor, la atravesaba como cuchillas. No podía entender. ¿Era cierto? ¿Acaso había estado bajo el hechizo de un monstruo disfrazado de hombre amado? Justo cuando la confusión comenzaba a transformarse en dolor psicológico, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Estalló la puerta del sótano, y una figura familiar se deslizó a escasa distancia. Era Lucía, la hermana de la desaparecida. Su rostro lleno de rabia y pánico reflejaba el horror que todos sentían. Con una mirada desoladora, su voz tembló desde la entrada. «Es tu culpa», gritó, apuntando directamente a Elena. «Tú lo has encubierto todo». Elena sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. Era como si todo el aire se le escapara. ¿Cómo podía ser posible? La mirada de Lucía, llena de dolor y venganza, pesaba sobre ella como un plomo. En ese instante, el ambiente cambió. Un eco profundo resonó por el sótano. La figura extraña detrás de Marta, el hombre de abrigo, comenzó a reírse. Una risa que rozaba lo demoníaco. Las luces del sótano parpadearon, aumentando la sensación de angustia. «Oh, Elena, querida», dijo, acercándose, su voz suave y seductora. «Tu ignorancia ha sido la clave de su poder. Pensaste que todo era solo un juego de sombras». Todos se giraron hacia él y una sensación de urgencia llenó el aire. El hombre extendió la mano, y lo que parecía ser un simple baúl viejo estalló en llamas. La luz ardiente iluminó el sótano y reveló secretos ocultos en su interior. Dentro, una serie de objetos personales, cabellos, fotografías, pequeños accesorios, de las desapariciones. «¿Lo ves, Elena?», continuó, con una sonrisa retorcida. «Tu esposo, el que creíste protector, es el cerrojo de este terrible secreto». El corazón de Elena se detuvo. No podía ser cierto. No. La verdad la golpeó como un martillo. El hombre del abrigo era la mente detrás de todo esto. Pero su esposo era el engranaje. ¿Qué pactos oscuros podían atar a su vida? Y cuando menos lo esperaban, una explosión de luz iluminó el sótano justo al escuchar otro grito desgarrador. La presión creció. El aire parecía zumbante. Y entonces, lo inesperado, el antiguo baúl estalló. Objetos volaron por todas partes, y entre ellos un rostro familiar emergió, empapado en sangre y terror. «¡Tatá!», gritó un niño a lo lejos. Elena dio un paso atrás, su cabeza girando. Era el hijo de su vecino, un niño que había desaparecido años atrás, uno de los primeros. Su rostro, manchado, reflejaba el horror de la realidad. «Es un monstruo», lloró el niño. Las palabras le atravesaron como dagas. Nos encerraba a todos. La incredulidad dejó un vacío helado en el alma de Elena. Todo su mundo, su marido, su amor, todo
se reducía a una profunda traición. Y en ese instante, mientras las luces del sótano temblaban, se dio cuenta de que la verdad era más aterradora que el miedo mismo. Mientras todos los rostros miraban petrificados, Elena entendió que cada uno de ellos había jugado un papel en esta red de sombras. Pero, ¿qué haría con esta revelación? ¿Podría soportar la verdad? La atmósfera era irrespirable, y algo más oscuro aún se cernía sobre ellos, apretando el espacio y las almas hasta el último suspiro. ¿Qué haría ella con su amor rotos y con un niño que había estado atrapado en la oscuridad? Las preguntas atravesaban su mente como ríos turbulentos, y justo cuando creía que nada podía empeorar, el baúl volvió a renacer en llamas, revelando más secretos, más verdades. ¿Qué más se ocultaba en las sombras? Elena, atrapada en ese remolino de revelación y horror, sintió como si todo su ser se desvaneciera. El niño, con su rostro lleno de terror, la miraba desde el suelo, mientras las llamas del baúl proyectaban sombras danzantes alrededor. La confusión reinaba, y su mente empezaba a desmoronarse. «¡No!», exclamó, llevándose las manos a la cabeza. «Esto no puede estar pasando». Marta, con lágrimas cayendo por sus mejillas, se acercó a ella. «Tienes que entender, esto es mucho más grande de lo que pensamos». La madre del niño desaparecido, con la rabia empapando su expresión, avanzó. «¿Qué has hecho?», gritó. «Eres parte de esto». Elena, presa del pánico, empezó a retroceder. Todo estaba girando, pero no podía pensar en huir. Tenía que ayudar al niño, a ese ser inocente que había sufrido. Una marea de emociones le llenó el pecho y casi no podía respirar. Mientras la policía ordenaba a la multitud mantener la calma, el rostro del extraño en la esquina, el hombre del abrigo, se iluminó con una sonrisa perturbadora. En un instante, sus ojos se encontraron, y el tiempo se detuvo. «Eres más fuerte de lo que pensaba», dijo, su voz resonando con un eco lejano. «Tu sacrificio es el siguiente paso». El corazón de Elena se detuvo. ¿Sacrificio? Un escalofrío recorrió su columna. Justo cuando estaba a punto de perder el sentido, el hombre extendió su mano hacia el fuego, y las llamas crecieron, devorando todo a su alrededor. «¡Detengan!». «Eso», gritó uno de los oficiales, pero fue demasiado tarde. Un huracán de luz y sonido llenó el sótano. La explosión fue más que física. Era como si el propio espacio estuviera a punto de colapsar. Y entonces, en medio del caos, un sonido sólido emergió de la confusión. Una risa. No era una risa de diversión. Era un eco triunfante que resonaba de una manera que hacía temblar los cimientos del alma. Elena miró y vio a su esposo levantarse, no como un hombre caído, sino como un ser reanimado. Su rostro se iluminaba con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de locura y poder. «¡Sorpresa, mi amor!», exclamó, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «Siempre creíste que era yo quien estaba atrapado, pero tú eres el ingrediente clave». Elena sintió que el suelo se desgajaba bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? Su corazón, ya quebrado, parecía estar en un abismo aún más profundo. El niño gritó y todo quedó en silencio. Marta lo miró con desesperación. «Elena, no, escápate». Pero era demasiado tarde. Las sombras del sótano empezaron a cerrarse a su alrededor, y las miradas de todos se concentraron en la figura de su esposo, que ahora parecía ser un dios oscuro, adueñándose del lugar. «Tú siempre has sido especial», continuó él, su voz reverberando. «La sangre en nosotros está destinada a ser parte de algo más grande. ¿Lo entiendes? Eres la elegida». ¿Elección? La palabra atravesó la mente de Elena como un rayo. Recordó antiguas historias, leyendas que hablaban de sacrificios y pactos antiguos, de poder y oscuridad. Cada momento compartido con su esposo entumecía su conciencia. Él nunca la había querido, al menos no en el sentido que había creído. En un instante, la verdad se abalanzó sobre ella. Todo lo que había vivido,
cada risita compartida, cada promesa susurrada, era un hilo de una tela malvada tejida a su alrededor. La revelación era devastadora, desesperada. Observó al niño, su mundo desgarrándose. No podía permitir que él fuera parte de este horror. «No», gritó, su voz resonando con toda la fuerza que le quedaba. «No seré parte de este». Pero las palabras parecían ser tragadas por la oscuridad. Algo se movió en el fondo de él. Alma del sótano, entre sombras de lo desconocido. Los murmullos crecieron en intensidad, y en un abrir y cerrar de ojos, el caos se convirtió en silencio. La risa del hombre se desvaneció, y una sombra, mayor que todas las demás, se alzó detrás de él, vasto y aterrador. Elena, aturdida, congelada, sintió un giro de la tierra bajo sus pies. El fuego del baúl brillaba con fuerza, y el eco de las risas resonaba en su mente. ¿Qué pasaría ahora? Las sombras la atrapaban, y el oscuro secreto de su vida estaba a punto de revelarse. ¿Podría enfrentar ese abismo, o seguiría siendo solo un peón en un juego siniestro? La única certeza que tenía era que todo estaba a punto de cambiar. Elena, atrapada en el caos de la revelación, sintió como si el aire a su alrededor se volviera denso. La figura de su esposo, derrumbado en el suelo y rodeado de sombras, parecía cobrar vida con cada rayo de luz del fuego del baúl. El rostro de Marta, llena de desesperación, se transformó en un espejo del horror que reflejaba su propia angustia. El niño, con los ojos llenos de temor, era un recordatorio del peligro que acechaba. Una prueba de que sus elecciones habían sido una condena. Y de repente, la risa del hombre del abrigo resonó en el sótano, rompiendo el ambiente pesado. Elena lo miró fijamente, sintiendo que, en ese instante, el tiempo se congelaba. «Eres la elegida, Elena», reiteró el hombre con una voz suave como el susurro del viento en una noche oscura. «Es hora de que descubras tu verdadero destino». Las palabras calaban hondo. La idea de ser parte de algo oscuro, de una historia que no conocía, la paralizaba. El fuego a su lado crepitaba, y las sombras danzantes parecían cobrar vida. Ella apenas podía respirar al darse cuenta de que toda su existencia había sido una ilusión. Cada momento compartido con su marido, cada ímpetu de amor, se transformaba en un eco vacío. Y justo cuando la desesperanza la invadía, una explosión retumbó en el sótano. Un estruendo ensordecedor sacudió las paredes y derribó objetos por todas partes. Elena sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies y en un segundo de caos absoluto, todo se oscureció. «¡Elena!», gritó Marta, pero su voz se perdió entre el rugido del desastre. Cuando todo se calmó, Elena se encontró en un lugar diferente. Los ojos se le ajustaron a la tenue luz que provenía de una entrada. Se levantó lentamente, llena de confusión. El fuego había extinguido su brillo, pero la luz revelaba algo inimaginable. Un pequeño pasadizo oculto tras el baúl. Un mundo nuevo se abría ante ella. Sin pensar, Elena corrió hacia la entrada, dejando atrás las miradas de horror y desconcierto que le seguían. El pasadizo la llevó a un espacio más amplio, como un túnel a través de las sombras. Sin embargo, la sensación que la invadía no era curiosidad, sino una mezcla de miedo y determinación. No podía mirar atrás. Al final del túnel, sus ojos se adaptaron a la luz, y allí, en el centro de un círculo de antiguos símbolos, una figura esperándola. Era su madre, la misma que creía desaparecida hacía años. Su rostro reflejaba el dolor de una vida marcada por secretos, pero también la fuerza de alguien que había luchado por escapar de las sombras. «¡Mamá!», exclamó la voz temblorosa. «¿Qué está pasando aquí?». Pero antes que pudiera recibir una respuesta, su madre la abrazó con fuerza. «Elena, el tiempo se acaba. Tienes que elegir», dijo con urgencia. «Lo que has descubierto va más allá de nuestro pueblo. Este es solo el comienzo». La confusión se apoderó de Elena. Elegir, ¿qué significaba eso? Entonces, su madre continuó. «Tu padre nunca fue el protector que pensaste. Todo esto es un juego del que estamos atrapados.
Una chispa de claridad iluminó la mente de Elena. Podía sentir que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y un brillo oscuro en los ojos de su madre la llenó de inquietud. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. Pero antes de que su madre pudiera responder, las luces comenzaron a parpadear y una nueva sombra emergió de las profundidades del túnel. Era su esposo, de pie junto al hombre del abrigo, ambos con una sonrisa torcida. «¿Nos encontraste, querida?», preguntó él, sus ojos llenos de aquel mismo terrorífico vacío, pero con una nueva intensidad. Elena sintió que el mundo se le desmoronaba una vez más. El caos la llenaba de angustia. ¿Qué significaba todo esto? Los secretos que habían ocultado se estaban desbordando, y al ver a su madre y a su esposo en ese momento, comprendió que las lealtades de su vida eran una ilusión, construida por un horror que no podía concebir. «No», gritó, su voz resonando en el aire, «no puedo ser parte de esto». Pero en su interior sabía que había cruzado un umbral, un camino sin retorno. Las revelaciones le apuñalaban el corazón. La oscuridad que había temido durante tanto tiempo la había atrapado, desnudando las verdades dolorosas de su vida. ¿Y ahora qué haría? Justo cuando pensaba que todo había llegado a su clímax, el túnel tembló al grito de una voz desde la entrada. «Elena, no podemos dejarte salgan». Era Marta, pero también venían otros. Las sombras avanzaban, intensificándose. La elección que había hecho se había vuelto irreversible. Elena sintió que el miedo y la incertidumbre inundaban su ser. ¿Superaría este nuevo desafío? ¿Qué significaba realmente ser la elegida? La verdad continuaba envolviéndola. Sin respuestas, solo preguntas. ¿Podría romper la cadena de secretos que las ataban? ¿O estaba destinada a convertirse en parte de este horror eterno? Elena, paralizada en medio del túnel iluminado por una luz inquietante, sintió que los ecos de las palabras de su madre y la presencia de su esposo y del hombre del abrigo se mezclaban en un torbellino. La realidad a su alrededor se desvanecía. Lentamente, en aquel instante, el golpe de una revelación la sacudió. No se trataba solo de elegir entre un camino u otro. Era algo más profundo. El aire se volvió pesado, casi capaz de tocarla, y en ese momento crucial, una pequeña figura emergió detrás de su madre. Era una niña. Su rostro, conocido, pero a la vez inquietante. Una imagen que Elena había visto en fotografías dentro de ese baúl. La pequeña Amelia, desaparecida y supuestamente muerta hacía años. La niña sonreía, pero sus ojos, oscuros y profundamente sabios, decían lo contrario. «Mamá», gritó Elena perpleja. Su cabeza giró entre la madre y la niña, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Amelia levantó sus manos diminutas, su voz dulce pero grave. «Tú no, eres quien creías ser». Las palabras resonaron como campanas de alarma. Elena sintió que el suelo se le escapaba. ¿Qué quería decir? Su madre dejó caer la cabeza, un brillo de tristeza iluminando su rostro. «Ella es un reflejo, mi amor, de la verdad que has olvidado». «¿De qué estás hablando?». Elena respiraba con dificultad. La confusión la envolvía como una bolsa de plástico. La imagen de su vida perfecta se desmoronaba. El hombre del abrigo se acercó. Su sonrisa retorcida, ahora más clara. «Es hora de que desveles la historia completa». Amelia miró a la niña con complicidad. «Es parte de ti, de lo que realmente eres». Elena sintió cómo esa frase, como una piedra pesada, se hundía en su pecho. No podía ser. La verdad jamás podía ser tan horrorosa. Justo cuando sus pensamientos se enredaban, el túnel empezó a temblar por dentro, como si el propio lugar estuviera vivo. Las sombras se transformaron en figuras distorsionadas, danzando alrededor de ellos, y el fuego que había visto antes empezó a consumirse, contribuyendo a la confusión. «¡Mamá!», gritó de nuevo, su voz resonando en el aire. Pero no era solo por ella. Era una pérdida que sentía en lo más profundo, como el latido de un corazón roto. Amelia se acercó más, sus ojos fijos en los de Elena. «Tienes que aceptar lo que eres.
Tú fuiste elegida para organizar esto. Tu vida, tus decisiones, todo ha ido orquestándose. Tus sueños no son solo sueños. Elena sintió un giro en su interior, como si sus entrañas se retorcieran. Y en ese instante, la verdad golpeó su mente con la fuerza de un tren. Las niñas que desaparecían, su esposo, su madre, todo se magnificaba frente a ella. Era parte de un plan, de algo que había retenido en su mente, algo que su corazón se negaba a aceptar. El túnel crujió, y un grito desgarrador estalló en el aire. Era la madre de su esposo, la que había desaparecido también, pero no con el fin de estar perdida. Había estado viva, pero perseguida. Había resignado su existencia al horror y a la oscuridad también. Cuando el caos reinaba, un estallido de luz apareció, haciendo que Elena cerrara los ojos. Cuando los abrió de nuevo, ya no estábamos en el túnel. Se encontraban en el salón de su casa, todos dentro, como si una puerta entre dimensiones hubiera sido abierta. Y en medio de ellos, su esposo, sonriendo amablemente, pero la intensidad de su mirada era peligrosa. Bienvenida de vuelta, amor. Creí que nunca regresarías. En un instante, el mundo de Elena quedó trastocado. Las piezas se unían, pero no como pensaba. Había sido parte del juego todo el tiempo, y sus decisiones habían sido más influyentes de lo que había imaginado. La pregunta era clara y cortante como un cuchillo. ¿Se permitiría mantenerse en la sombra o finalmente confrontaría la verdad detrás de su vida, su familia y a sí misma? La línea entre el amor y el horror se desdibujaba, dejando a Elena a la enfermedad de la incertidumbre. ¿Quién era realmente? Su vida no era más que un tablero de ajedrez, un engaño que podría llevarla a su final o a la liberación. Una decisión pesaba sobre ella. Un silencio sepulcral plazó en la sala, y, último giro, la imagen de Amelia desapareció, pero no antes de susurrarle: «Recuerda quién eres, Elena», antes de que sea demasiado tarde. Y con eso, todo volvió a oscurecerse. Elena respiró hondo, el sonido de su corazón distintos resonando en su pecho. La mezcla de emoción y terror crecía en el aire. Su madre se había fundido con la sombra, y el eco de palabras no pronunciadas se alzaba con fuerza. Miró a Amelia, la niña, que había estado atrapada en su mente, cuya esencia pululaba alrededor como un espíritu guardián. Todo en ella, desde la mirada profunda hasta la fragilidad de su presencia, era un recordatorio de lo que estaba en juego. «Tienes que tomar una decisión», gritó su madre entre el caos. La voz de la mujer reverberó en el aire, retumbando con la urgencia de una advertencia. «Nos enfrentamos a algo que va más allá de nosotros». El túnel crujió, y las sombras comenzaron a cerrarse, como si la oscuridad fuera un enemigo inminente. Elena sintió que el calor del fuego nacía de nuevo, iluminando figuras distorsionadas que danzaban en torno a ellos. Cada figura parecía susurrarle secretos olvidados, historias de traiciones y sacrificios. Su esposo, con aquel rostro de falsa amabilidad, sonreía mientras la presión a su alrededor aumentaba. «Este es nuestro momento», exclamó el hombre del abrigo, y sus palabras trazaron un escalofrío en la columna de Elena. Los murmullos de desesperación aumentaron en la multitud que había seguido a Marta, sus miradas llenas de miedo y confusión. «No, esto es un juego», gritó Marta, desafiando a la figura oscura, pero no hizo más que alimentar la energía que llenaba la habitación. Elena sintió su determinación arder. Tenía que actuar. Encerrada entre el horror y la traición, sabía que debía hacer algo. Con la imagen de la niña y su madre en mente, dio un paso hacia adelante. «¡Basta!». Su voz era firme, resonando en el caos que la rodeaba. «No. Me tendréis atrapada». Las luces en el túnel comenzaron a parpadear, y las sombras se sacudieron, como si el mismo suelo estuviera reclamando su verdad. Las palabras de Amelia reverberaban en su mente. «Recuerda quién eres». Podía sentir con claridad su conexión con todos ellos, un hilo invisible que la unía al dolor y al sacrificio. Elena levantó la mirada,
y cruzó los ojos con su esposo. Allí, en su mirada, vio más que lo que había querido ver. Una chispa de duda, de vulnerabilidad. Podía llegar a él y liberarlo de esa oscuridad, de aquel horror que los había consumido. «Te amo», dijo. El nudo en su garganta le apretaba. Era un amor rodeado de sombras, pero la verdad emergía como una luz. En un gesto osado, caminó hacia él su mano extendida. Las tensiones aumentaron, el aire se volvió eléctricamente significativo. «No tienes que hacerlo», murmuró él, la voz temblando. Y entonces todo fue caos. Las sombras detrás de él se alzaron, y Elena se sintió elevada, por un breve instante, como si todo pudiera resolverse. Pero justo cuando estaba a punto de tocar la esencia de su amor, una explosión de sonido estalló. El túnel se estremeció, y todo se oscureció nuevamente. Cuando Elena abrió los ojos, no estaba segura de dónde estaba. Solo el murmullo de voces llamándola la rodeaba. La energía había disminuido, y el fuego se había apagado, dejando cenizas y ecos en el aire. Las miradas de la gente se encontraban con la suya, rostros que habían perdido tanto, pero también reflejaban una tenue luz de esperanza. Marta se acercó, su rostro marcado por determinación. «Hiciste lo correcto. Ahora debemos seguir adelante». Elena asintió, su pecho aún latía fuerte, pero una nueva claridad la invadió. Ellos, los atrapados en esta red de sombras, debían unirse y enfrentar juntos al horror que había consumido sus vidas. El caos finalmente se desvaneció, y aunque las cicatrices siempre estarían presentes, sabían que ahora eran más fuertes, más conscientes. El espejo de la verdad había mostrado su reflejo, y aunque heridos, estaban dispuestos a reconstruir. Elena tomó la mano de su madre y de Marta, y en un gesto poderoso miraron hacia el horizonte. Su viaje no había terminado, pero ahora su historia sería diferente. Ya no eran peones, eran los arquitectos de su destino. Y antes de que el silencio pudiera consumirse, un susurro emergió del aire, un eco del pasado que prometía regresar. ¿Estaban realmente a salvo? ¿O la oscuridad siempre encontraría la manera de acechar? Dale like a esta historia si sientes la tensión que se cierne en el aire. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas llenas de misterio y horror. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que no pierdas ni un segundo más y comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías, porque finalmente la historia apenas comienza.